Muy buenas tardes para todos y bienvenidos a esta nueva sesión del podcast de nuestro programa Gestión Deportiva. Agradecemos a todos que por favor vayan ingresando, que silencien sus micrófonos. Recuerden que al final de la sesión vamos a tener un espacio para las preguntas, así que por favor las pueden ir anotando, nos pueden ir escribiendo. Profe Andrés, te doy paso. Andrés Cuadrado. Hola, profe Andrea, buenas noches a todos y a todas. A nuestros invitados, un cordial saludo también, a nuestro líder, el profesor Alexander Castro. Bueno, estamos muy contentos de que se encuentren aquí conectados con nosotros. Este espacio se ha venido constituyendo, ya se ha venido convirtiendo en una marca del programa, ¿no? Cada 15 días nos encontramos los martes en la noche para discutir diversos temas, particularmente hoy uno que nos concierne a todos y es un poco el futuro y el rumbo de la profesión en deporte, y más en estos tiempos de lo que se le ha llamado o que se le está venido llamando post-pandemia. Entonces tenemos dos invitados muy interesantes y bueno, creo que ya vamos como a presentarlos y a seguir con este programa. Ok, bienvenidos a todos a este espacio del programa de Gestión Deportiva de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Hoy queremos, a través del peso de la responsabilidad que nos atañe como programa de gestión deportiva a la vanguardia de la innovación, desde la misma denominación y estructura del programa, darles a todos la bienvenida a un tema que, como en un comienzo les dije, nos atañe en responsabilidad, y es el tiempo luego de la pandemia, la pospandemia, vernos reflejados como deporte en el quehacer de cada una de las aristas del mismo que se viene consolidando: la gestión deportiva, las ciencias del deporte, la licenciatura en educación física, la licenciatura en recreación, todas las posibilidades del deporte, los profesionales, cómo nos vamos a empezar a ver, sobre qué responsabilidad. Tenemos dos invitados hoy, uno de casa y uno de afuera, pero que también viene a ser de casa, la profesora Ivette Correa. Muy buenas noches, gracias por asistir a este espacio. Y el profesor Rafael Bajonero, quien es uno de los integrantes de nuestro Dream Team de la carrera. A todos nuestros estudiantes, a las personas que nos van a escuchar, bienvenidos. Andreita, adelante. Andrés, adelante. Buena suerte, buena marea, buen podcast. Gracias, Alexander. Y me sumo a la bienvenida para todos. Este es un espacio de reflexión en el que todos podemos participar, es un espacio abierto, y para que empecemos a comunicarnos y a hacernos un poco más cercanos a partir de la virtualidad y a pesar pues de estas épocas. Complementando bien lo que decía el profesor Alexander, vamos a presentar a nuestros dos invitados muy especiales para el día de hoy. Empezamos, profe Andrés, por favor. Bueno, a la profesora Ivette Correa, pues nuestros saludos, nuestro agradecimiento por su participación. Básicamente, pues aquí tenemos un chismógrafo que es el currículum vitae de Colciencias. Entonces yo voy a leer algunas de las cosas que encontramos acá. Dice que la profesora Ivette tiene un pregrado en Educación Física, licenciatura en Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional, tiene una especialización en Administración de la Educación Física, el Deporte y la Recreación, y tiene una maestría de la Universidad Pedagógica Nacional en Educación. Estoy viendo acá que su tema de tesis fue el pensamiento del profesor acerca del currículo a partir de la reflexión sobre su práctica. En el caso del proyecto curricular licenciatura en Educación Física, un tema de reflexión en la práctica muy interesante. También lo hemos trabajado por estos lares. Y bueno, bienvenida, profesora, muchísimas gracias por tu participación y bueno, estamos contentos de que vengas aquí a compartir con nosotros. Bueno, pues buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Pues creo que como el chismoso del CBLAC dice, pues mi trabajo fundamentalmente ha sido en las licenciaturas, entonces pues a conversar, porque definitivamente es necesario complementarnos. Ha habido como un tiempo muy grande de unas luchas ahí, la recreación, el deporte, la educación física, y cada uno tiene unos caminos diferentes y tiene unas distinciones, pero también tenemos unos puntos de encuentro. Entonces a lo mejor podemos hoy hablar un poco de todo, de lo que nos une y de lo que definitivamente también nos separa. Muchísimas gracias a ustedes, al profe Alex, a Oscar, a ti, Andrés, muchísimas gracias. Muchas gracias, profe. Andrea, te doy el paso.
para que presentes al jugador de la casa. Listo, ahora vamos con el local. En efecto, tengo el placer de presentarles, algunos ya lo conocen porque ha sido docente de ustedes, el profesor Rafael Bajonero, que normalmente les ha dictado o ha estado acompañándonos en el programa de gestión deportiva desde la línea de legislación deportiva. Él es licenciado en Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional, máster en Educación de la Universidad de La Sabana y especialista en Dirección y Administración en Centros Educativos de la Universidad de La Sabana. Listo, buenas noches, ¿cómo están? Ya nos pudimos conectar, qué rico, porque estaba ya preocupado de no nos funcionara esta cita que tenemos para hablar de gestión deportiva. Listo, queridos profes. Como les venía mencionando, el título de nuestro podcast el día de hoy es La identidad del profesional en deporte, riesgos e innovación. Y pese a que estamos en un periodo post-pandemia y tal vez este tema está un poco emergente en estos últimos días, queremos que tal vez esta respuesta vaya un poco más allá de la pandemia y tal vez este ha sido un fenómeno que ha venido presentándose desde antes de que pasara esto, y es empezarnos a repensar tal vez nuestra carrera y nuestra profesión. Por ello, la primera pregunta que planteamos para el día de hoy, para empezar finalmente a conversar, que es en lo que estamos el día de hoy, es ¿cuál considera ustedes son los riesgos que actualmente enfrenta la profesión? ¿Cuáles son los riesgos que enfrenta la profesión según su perspectiva? En este momento le doy paso a nuestra profe, Ivette. Cuéntanos tu opinión. Bueno, pues un saludo al profesor Rafael, pues con quien vamos a conversar. También compartimos la casa de formación, entonces pues muy interesante y muy conmovida pues también de poder estar aquí. Bueno, yo creo que los riesgos, como tú lo decías, en este momento que corre la profesión, digamos que nos reconocemos en un amplio campo. Creo que los profesionales de la educación física, el deporte, la recreación, la actividad física, compartimos un escenario común que ha sido difícil de delimitar. Entonces, al contrario de lo que pasa con otras profesiones, creo que nuestro campo de acción cada vez crece porque crecen las prácticas, porque se modifican. Y creo que uno de los mayores riesgos que hemos venido enfrentando desde hace mucho tiempo tiene que ver para mí fundamentalmente con dos aspectos. El primero es el entendernos profesionales, el comprender qué significa ser un profesional en un área, porque muchas veces creo que hay muchas investigaciones que nos dicen que la educación física, las personas encargadas del deporte, no todos somos profesionales, y parece que allí hay un elemento que es común que la comprensión de lo que implica ser profesional en el deporte se queda únicamente en una dimensión, que es la dimensión del hacer, el entrenamiento deportivo como tal, la acción, la práctica. Pero ser profesional significa entender que esto requiere otras lecturas, que una profesión es un asunto complejo, que significa lectura de la sociedad, que significa una comprensión del entorno en el que estamos habitando, unas finalidades, y creo que ese es el primer riesgo. Seguir pensando que nuestra profesión se refiere únicamente a una dimensión, que es la dimensión del entrenamiento o la dimensión de la práctica. Y en segundo lugar, creo que el riesgo que corremos el riesgo que hemos tenido siempre en este momento, se refiere particularmente en este país a una lectura contextuada, una lectura ética. ¿Qué es lo que necesitamos como formación y qué es aquello que nuestra profesión le puede aportar a la sociedad? Y desde allí creo que también las respuestas que hemos dado desde el campo del deporte han sido repetitivas. Yo digo que han sido un poco desde el mismo lugar, en los mismos escenarios, con las mismas prácticas, con un sistema de valores que se niega, que se ha negado a transformarse, y creo que el riesgo podría ser quedarnos allí en esta burbuja, no entender cuál es la situación y no ofrecer a la sociedad unas respuestas
realmente acordes a un momento histórico y a unas necesidades éticas que tenemos para la formación. Gracias, profe Ivette. Profe Rafael, cuéntanos tu opinión desde tu área de experticia, desde tu experiencia. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, sí, también muy en consonancia con lo que habla la profesora Ivette, pero yo quiero permitirme como hacer una reflexión desde otro ángulo antes de hablar de los riesgos de nuestra profesión. Igual he participado en algunas charlas en estos últimos días y todo el mundo habla del riesgo en momentos de pandemia, en la actualidad y post-pandemia, ¿qué vamos a hacer? Y el riesgo está más centralizado y lo están viendo como una situación de pérdida de posibilidad laboral. Y eso está bien, todo el mundo está preocupado. Yo pretendería de pronto en mi intervención enfocarla un poco sobre el concepto de riesgo. Por ejemplo, mi carrera de Derecho me permite entender desde la parte jurídica qué es el riesgo realmente para que podamos después asumir qué es lo que nos puede afectar como riesgo. Entonces, el riesgo en términos generales es una posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia, por decirlo así, para una persona que le genere un perjuicio, un daño. Esto es jurídicamente hablando. Entonces, desde este concepto de riesgo yo me permitiría tomar unos elementos de la OIT que hablan sobre un estudio que se hizo en tiempos de pandemia sobre esta crisis sanitaria, sobre el riesgo que se tiene en la productividad y en la recuperación económica de todos los sectores. Para ir entendiendo la intervención, voy hablando de algunos detalles importantes sobre lo que la OIT está proponiendo. Entonces la OIT lanzó una reunión virtual a mediados de abril, donde quiso de alguna forma vincularse y hacer un análisis de medir el impacto de la pandemia y la situación en que estamos sobre todos los trabajos posibles en el mundo. Entonces estaba desarrollando la tesis de la OIT, entonces decía que esta situación nos va a llevar a mirar el impacto que tiene sobre todas las situaciones laborales que tiene el mundo, y también va a afectar la supervivencia y va a afectar de las empresas y las economías de cada país. En ese marco de la OIT nos habla que esta situación ha afectado casi el 81% del trabajo a nivel mundial. Quiere decir que estos son más de 2.700 millones de trabajos y de trabajadores y trabajadoras que se quedaron sin trabajo, que tienen una afectación directa y tienen un riesgo a partir de esta situación. El organismo también, la OIT, nos dice que para el 2020, en el segundo trimestre, vamos a tener el 6.7%, que equivale a 230 millones de personas afectadas por no tener trabajo. Y nos habla también de que vamos a tener más o menos, hace un cálculo en solo Europa, que el 7.8%, más o menos 15 millones de trabajos directos que trabajan 40 horas semanales se van a ver afectados. Entonces aquí es donde yo empiezo a hacer un análisis del riesgo y vemos que colocan unos sectores que poco van a tener impacto directo sobre esta situación a nivel profesional, y entre ellos nos señalan el sector de las actividades sanitarias y de servicios sociales, que más o menos son alrededor de 136 millones de personas que trabajan en este sector, y el 70% son mujeres. Y están relacionados como el personal de enfermería, médicos, técnicos de laboratorio, trabajadores sociales, lavandería, limpieza del sector. Nos menciona que el sector educativo, que aquí es donde nos vamos a ver un poco reflejados, va a tener o ha tenido un bajo impacto en este tiempo, que va a seguir ese bajo impacto, y que este sector solo representa el 5.3% del empleo mundial. Nos hace una reflexión también de otro sector que no va a tener mucho impacto, que es la administración pública y la defensa y la seguridad social. Ellos tienen un bajo impacto y esto representa el 4.3% de los trabajadores del mundo.
Y otro sector que no tiene mayor impacto, según este estudio de la OIT, son los servicios públicos, como son el transporte público, el agua, el gas, la electricidad, todas estas empresas que se dedican a estos servicios domésticos que representan el 0.8 del trabajo mundial. Y el otro sector que indiscutiblemente no ha tenido mayor impacto y que sigue fuerte es el empleo en la agricultura, que en este momento de pandemia no ha tenido mayor impacto. La OIT también señala que 204 millones de empleados en el mundo corresponden a estos sectores y nos habla del riesgo inminente sobre el trabajo y la seguridad en el trabajo. Con este contexto y hablando del riesgo, yo me podría, en términos muy generales, decir que el riesgo para nuestra profesión estaría en no estar preparados con las competencias y habilidades y destrezas para el desempeño laboral de estos nuevos contextos. Uno, no tener la capacidad de leer las nuevas necesidades humanas, porque a raíz de la pandemia están surgiendo nuevas necesidades humanas dentro de un punto de vista de valores, de relacionamiento interpersonal y también del movimiento. Otro riesgo que tendríamos es no tener una visión holística, entendida esta como integral, y que entendamos un análisis de una realidad, de un nuevo contexto. Y otro riesgo que podríamos tener como profesión sería no estar preparado en las nuevas tecnologías que nos ofrece esta situación. Y traigo a colación estos elementos porque además de ser riesgos son una posibilidad profesional para nosotros. Si ya entendemos que estos sectores no van a tener mayor impacto, es donde todo nuestro conocimiento profesional y nuestras experticias deben ponerse en función de estos sectores para minimizar ese impacto que lo llamamos riesgo profesional. Esta es como mi intervención. Yo pido la palabra un momentico para hacer una cota, ¿puedo? Sí, señor, claro, profe, adelante. Bueno, mi intervención un momentico muy cortica es que los dos llegaron al punto que yo quería llegar. El punto que yo quería llegar era el del análisis que hace la profesora Ivette en conjunto con lo que aterriza el profesor Rafael Bajonero, y ahí darnos cuenta de por qué son nuestros dos invitados. Entonces, la profesora Ivette nos enmarca el contexto general. Ella hace innovación del deporte a través de acroyoga y sabe la necesidad de la inclusión de ver nuevas posibilidades del deporte o transformación de las mismas prácticas, para que el tema de innovación ahorita sea una posibilidad muy grande dentro del marco de la lectura que toca hacer obligatoriamente en la transformación de estos entornos que bien nombra Rafael, y sobre los riesgos que no sé si recuerdan en un podcast anterior que yo participé y que pude acotar algunas ideas del balance macroeconómico mirando el sector deportes en Colombia. Y de verdad que más que la preocupación, lo que genera es una puesta en marcha de algún plan de diseño, de rediseño, de reingeniería, o bueno, como dirían algunas personas, o de ingeniería inversa, a través de la situación, no planear la situación, sino a través de esta situación replanearnos, y también incluir dentro del currículo de manera obligatoria en cualquiera de las aristas, bien sea en la licenciatura, que es el sector de educación que nombra Rafael Bajonero, en el sector de la administración del deporte, que es nosotros, en el estudio de la manifestación sociocultural de estas nuevas tendencias innovadoras, por lo que viene la profesora Ivette, nos conllevan a esta segunda pregunta. Entonces, amarro un poquitico aquí las dos acciones y los dos discursos de nuestros invitados para que podamos tener una idea general de que el podcast, ellos los dos, son las dos diferentes miradas totalmente valederas de lo que es esta coyuntura, e invitar para el cuestionamiento lógico y el pensamiento crítico
de la modificación, uno en currículos a través de las necesidades del sistema exterior, dos a través de nuevas posibilidades, por eso está IBET, Rafael también mirando qué políticas deben repensarse a través de, yo pienso que los medios de comunicación que estamos ahorita saturados y de los cuales estamos siendo víctimas hoy, van a terminar colapsando si no se tienen unas adecuaciones necesarias para estos nuevos proyectos de innovación. Miren que estas cuestiones del acroyoga, de los deportes alternativos, de las nuevas miradas del deporte para todo el mundo, no solamente de competencia, nos abren el espectro de no solamente el mercado, sino la necesidad de cómo realizarlo a través de lo que van a ser las nuevas manifestaciones. Quería cerrar con esa cota y darle paso a la segunda pregunta. Gracias. Gracias, profe Alexander, por su intervención. Me parece que acota muy bien, dijéramos, las distintas posibilidades que ofrecen un poco las dos respuestas que nos dan los profesores invitados. Yo simplemente quería un poco como retomar ese último cierre específicamente con dos elementos sustanciales que me parece que hay que también contextualizárselos a los estudiantes. Dijéramos, la profesora Ivette nos está hablando básicamente de algo que personalmente me llamó mucho la atención, y es todo este tema de cómo un sistema de valores sobre el cual hemos construido la profesión, porque cuando hablamos de profesión estamos hablando no solamente de la ocupación laboral, sino también de la formación, y de ahí el aspecto curricular que menciona el profe Alexander, sobre qué currículos estamos siendo pensados como profesionales, ¿no? Sobre qué currículos están siendo pensados la profesión. Ya los estudiantes de gestión deportiva saben que aquí hay un diseño alternativo, nuevo, que emergió hace poco, y que está un poco intentando leer las lecturas específicas del mundo, qué valores, qué sistema de valores se está exigiendo para nuestro quehacer profesional, cómo estamos enfrentando la profesión, desde qué perspectiva ética específicamente, que fue un poco lo que la profe nos está mencionando. Y por el lado del profesor Rafael, muy interesante esta lectura de la Organización Internacional del Trabajo, un poco como la situación laboral y lo que se va a desprender dentro de toda esta situación. Creo que la profesora Andrea al principio mencionaba que no estamos pensando específicamente la crisis o el riesgo a partir de la pandemia. Nos parece como programa, y es algo que hemos venido discutiendo con profesores y con algunos estudiantes, y es que esta situación no se desprende de la pandemia, es algo que ya se ha venido constituyendo durante un largo periodo de tiempo, y entonces creemos que es importante este tipo de escenarios para reflexionar específicamente lo que nos espera, no para dar unas respuestas a futuro, sino para plantear unas preguntas específicas sobre qué debemos replantearnos, qué debemos cuestionarnos. Y de ahí se desprende la segunda pregunta. Es un poco, y va obviamente en ese sentido que mencionó el profe Alex en su última parte de la intervención, y es que desde la perspectiva de cada uno de ustedes, de los invitados, ¿qué posibilidades de innovación son necesarias para repensar la profesión? Y entiéndase innovación específicamente no como un proceso de mudanza tal vez simple, o que yo pueda, digamos, cambiar algo en mi actuación. El proceso de innovación nos parece que encierra muchos más procesos de investigación, de reflexión, de pensamiento, de encontrarse con este mundo que nos está llamando la atención. Pues sí, qué interesante, porque pues cada uno de nosotros da una respuesta desde los dominios pues que nosotros tenemos. A mí me parece muy importante un aspecto que señalaba el profe Rafael, y en esa mirada, pues muy de acuerdo con Andrés, los riesgos que nosotros hemos venido corriendo desde nuestras profesiones, ya sea como entrenadores, como profesores del área, como profesionales de un amplio campo, creo que han venido señalándose ya desde hace mucho tiempo. Creo que allí hay unos elementos que han sido hegemónicos y que han sido lugares comunes que no nos han permitido justamente darle el paso ni siquiera a otras prácticas que serían seguramente en lo que las investigaciones nos muestran un poco más inclusivas, ¿cierto? Un poco más, digamos, cercanas a esa necesidad de construir otros valores, que no sea el valor únicamente de la competencia y la medalla, que obviamente tiene un lugar en el mundo y en el mundo del mercado y en el mundo de nuestras aspiraciones a veces como entrenadores, pero que definitivamente deja por fuera a una gran cantidad, a la mayoría de la población. Miren que yo, para poder conversar con ustedes, estuve revisando el concepto de innovación
y encontré un artículo muy importante de la Universidad de Harvard, escrito hace más o menos 10 años, y dice que innovación es introducir un cambio que intenta modificar objetos o procesos para mejorar la organización, el liderazgo, la coordinación y la definición de nuevos enfoques en procesos empresariales, sociales, comunitarios. Y señala una cosa muy importante: la innovación implica un compromiso con la transformación desde sus principios fundamentales. O sea, una innovación no es simplemente cambiar una cosa aquí, sino es poder observar los principios fundamentales, que es lo que creo que Andrés también nos estaba señalando y Alex nos estaba diciendo, sobre qué hemos construido esos valores fundamentales en nuestro campo y en nuestra profesión, sobre qué están fundamentados. Y dice que una innovación debe prepararse para tolerar la arremetida de la sociedad contra la formulación, a lo mejor, de propuestas y organizaciones atípicas a lo que todo el mundo espera. Yo les quiero contar qué es lo que todo el mundo espera, por lo menos en Bogotá. Ustedes me permitieron esto, lo habíamos revisado con un estudiante de la licenciatura en Educación Física en la Corporación Universitaria Senda, revisando, les cuento en este momento, los clubes deportivos y las escuelas deportivas. Al día de hoy, pueden los muchachos y ustedes ir revisando en la página del IDRD para ver cuáles son los valores fundamentales sobre los que nosotros constituimos la gestión y la organización del deporte, la actividad física y la recreación. Hay 896 clubes deportivos en este momento en la base de datos del IDRD. Y ustedes empiezan a mirar y se presentan de a 10. Y en cada 10, en cada página, o sea, en cada grupo de 10, ustedes pueden ver 2 asuntos que son para mí recurrentes y fundamentales y que se los quiero compartir. De cada 7 clubes, de cada 10 clubes que aparecen en la página, 7 dicen fútbol. Y 1 está dirigido por una mujer. Entonces, a veces uno está buscando la innovación en lugares en los que... Y si vamos a las escuelas deportivas, estos son los clubes registrados allí, 896 clubes. Ustedes son más pilos que yo para hacer esta cuenta. Van pasando las páginas, 1 está dirigido por una mujer. ¿Cuáles son los valores? Andrés lo decía y me parece súper importante. ¿Cuáles son los principios y los valores sobre los que está construido nuestro sistema? Y yo creo que desde ahí empieza la innovación. Y vamos a las escuelas deportivas. Les voy a decir cómo aparecen. Por supuesto, en el primer lugar están, hay el número de escuelas deportivas, déjenme, yo ya les digo, pero son 178, 178 escuelas deportivas. El primer lugar, hay 62 escuelas que tienen la palabra fútbol con alguna otra cosa. Puede ser solo fútbol, fútbol sala, fútbol, lo que sea, natación y fútbol y patinaje, fútbol, cualquiera. En todo caso, en total hay 62 escuelas que dicen fútbol. Y de ahí para abajo, pues no hay más de 10 nombres de prácticas, de 10 deportes en el siglo XXI, ¿sí? No hay más de 10 nombres de esas escuelas deportivas. Y ahí podemos ir, patinaje es el segundo lugar, y todos sabemos por qué el patinaje. El tercer lugar está tenis de campo. En cuarto lugar está el baloncesto. En quinto lugar está la natación. Y vamos a mirar allí y no hay más prácticas, ¿sí? Entonces, yo creo que la innovación empieza por ahí, por cuestionarnos esto, ¿no? O sea, ¿cómo es posible? Nosotros hemos estado en la pedagógica mirando prácticas alternativas y uno encuentra más o menos así 30 deportes nuevos, y cuando uno va a mirar nuevos, la fecha de creación de estos deportes están más o menos en la última década las 2 últimas décadas del siglo XX. Entonces no son tan nuevos, ya estaban ahí, pero nuestro sistema de valores no nos ha dejado acceder a esas nuevas prácticas y a darles un lugar y un escenario, ¿cierto? Entonces yo creo que, digamos que allí Morán escribió un libro
mandato de la UNESCO para decirnos cómo debía ser la educación del siglo XXI, y una de las cosas que nos señaló fue la ceguera del conocimiento. Creo que esa ceguera, unido pues por supuesto a unos principios y valores hegemónicos, nos ha hecho permanecer en unas prácticas, ¿sí? Permanecer en unos esquemas y en un sistema de valores que realmente a nosotros no es que no nos haya dejado innovar por la pandemia, sino que ya desde hace rato venimos en esta misma, digamos, dinámica y en este mismo pensamiento. Creo que hay un campo súper importante de nuevas prácticas y de nuevas formas de entender nuestra profesión, que podrían ser esa posibilidad de construir unas organizaciones atípicas, como lo llamó la Escuela de Harvard, que puedan ofrecerle un campo diferente a nuestros estudiantes y a nuestra sociedad. Digamos, dejaría ahí, en principio, esa invitación pues, a mirar estas cifras, pues, que son reveladoras, y estoy hablando solo de Bogotá. Creo que es muy interesante todo lo que nos cuentas, y en efecto es un gran punto de partida para este debate, para esta conversación un poco más. Agradecemos la respuesta de la profesora Ivette, por algunos elementos importantes que destacaremos cuando termine la intervención del profe Rafael. Entonces, profe Rafael, muchas gracias y adelante con su intervención. Perfecto. Quiero apuntar algo muy importante. La lectura que hizo el profe Alexander desde mi intervención es eminentemente desde la empleabilidad, desde lo laboral, ¿sí? Entonces lo tomé desde ese punto de vista, ya que me hablaban sobre los riesgos profesionales. Pero aquí aprovecho también para usar un poco, ¿vale?, el término, la intervención de la profesora. Cuando me hablaron de innovación, lo primero que uno habla es, bueno, ¿cuál es el concepto de innovación? Y tú lo señalabas, es muy amplio, muy amplio. Y si las perspectivas que nosotros podemos decir sobre las posibilidades de innovación son muy grandes. Ahora hablaba la profesora de los clubes y esto mismo está pasando en el sector, digamos, de Cundinamarca. Va y uno le pregunta a los nuevos líderes deportivos qué tienen de innovación para estos 4 años de administración deportiva, y la innovación pareciera ser que no existe, siguen con los mismos deportes tradicionales. No hay ningún cambio que permita entender que se está innovando desde la propuesta metodológica, desde la propuesta de la misma construcción curricular de todo lo que se enseña en un instituto. Entonces uno dice, ¿cuál es la innovación real que están teniendo estos institutos o esta propuesta deportiva? Y permanecen estables cada 4 años durante los últimos 30 años. O sea, si me preguntaran a mí, en mi experiencia, pues no hemos tenido mayor innovación. Allá somos de innovación, de cambios, de hacer las cosas que podrían también ponerse en el plano de la innovación. Y sobre esta pregunta en particular, yo diría que sí hay que repensarse, pero yo lo pensé y lo voy a aportar desde el punto de vista de si está dentro del término de la innovación de ese perfil profesional. Creo que cada uno de nosotros debe prepararse en las tecnologías y en el trabajo remoto. Eso sería una innovación. Cada uno de nosotros como profesionales tenemos que prepararnos eso. Tenemos que de alguna forma que el perfil de nuestra profesión responda a un experto de manejo de base de datos, con una alta curiosidad en investigar y en solucionar problemas. Eso sería algo que necesita el sector. También creo que tendríamos que ser flexibles y una gran capacidad de adaptación al cambio y a una constante automotivación, porque nosotros veo en el sector mucha desmotivación desde el marco legal, desde el marco administrativo, desde el mismo marco del hacer y construir deportistas. El mismo deportista no está motivado. Entonces creo que la necesidad de gestión de cambio y transformaciones de las organizaciones, que la profesora lo tocó, las organizaciones a partir no de ahora, sino de siempre, tiene que estar pensándose en cambios, en gestiones de cambio. Y parece ser que las estructuras deportivas, aunque tenemos un sistema nacional del deporte, uno va a la base y la estructura deportiva no cambia, permanece, está
de alguna forma en la oscuridad el cambio es mínimo, las propuestas que hacen en planes de desarrollos y en políticas deportivas permanece, o sea, uno quiere y desea que haya cambios, entonces tenemos que prepararnos para proponer cambios si es que no se dan en el entorno. Ser multifacético creo que es algo que debemos los profesionales tener claridad con respecto al indicador, sobre todo ambiental, que ahora es un indicador importante en cualquier proyecto y en cualquier propuesta de trabajo que tengamos, y sobre todo mirar la sostenibilidad de estas propuestas que no lo hacen en las propuestas deportivas que tienen a nivel municipal y clubes, ligas y federaciones, y tener una formación. Creo que hay una tendencia grande que le interesa a todo el mundo, es una formación grande en el marketing deportivo que va a marcar muchas tendencias. Creo que serían los elementos que yo podría decir que serían de innovación para el sector nuestro y para nuestra profesión. Bueno, profe Rafael, muchísimas gracias por su intervención. Me parece que son dos lecturas complementarias. Quizá aparentemente estuviesen como en diferentes aristas de análisis, ¿no? Como la profe Versa se circunscribe más específicamente como a la base ética de la profesión, ¿no? Como esa construcción, diríamos nosotros, o pensaríamos un tanto que es sociohistórico, cultural, va de la mano. Y el profe Rafael está llevándonos a discusiones específicamente en torno a una serie de competencias, una serie de habilidades, a una serie de recursos que los profesionales deben gestar. Pero me parece que los dos llegan como al mismo punto, ¿no? Es la base la que, digamos, no permite, digamos, emprender esos procesos de cambio, de transformación, entendiéndose la innovación en ese amplio margen de conceptualización que estamos tratando de discernir acá. Sí, creo que han tocado temas fundamentales y que en definitiva nos dan paso a dar una mirada un poco hacia adentro, y aquí hablo un poco más específicamente para nuestros estudiantes, que yo creo que este programa y este proceso es casi un hijo de la innovación y de todo este proceso que estamos hablando. Este programa y muchas de las aristas que han tocado, pues digamos que se ha comprometido en desarrollarlo y en formarlo en sus estudiantes a partir de una necesidad latente que hay en la sociedad y pues que hay en el sector deportivo, y tal vez este programa se ha comprometido en esa área. Yo creo y estoy de acuerdo contigo, Andrés, que este momento es fundamental para que nuestros estudiantes tomen la palabra, nuestros docentes y todos nuestros invitados. Recuerden que acá pueden levantar la manito, entonces nos levantan la mano cuando abren el chat. En la parte inferior derecha pueden encontrar ahí el icono de levantar la mano, pueden tomar la voz, activar su cámara, activar su micrófono, pueden hacernos las preguntas a nuestra invitada, a la profe Ivette, al profe Rafael, a todos los que estamos aquí presentes, o pueden generar nuevos comentarios pues que nos permitan justamente seguir la conversación, o igualmente lo pueden hacer por el chat, los estamos leyendo para seguir y para que finalmente esto sea no solo desde nosotros, sino que nuestros estudiantes y todos nuestros participantes pues puedan participar, y como lo dije al principio, pues finalmente construyamos conocimiento juntos, que esa es la idea de estos procesos. Entonces, creo que, profesora, que puede interrumpirte, me parece, hay unos comentarios que me parece chévere que lo leamos en el chat. Me parecen reflexiones importantes. Antes de darle paso a las preguntas, no sé qué opinan si las leemos. ¿Algunos? Sí, me parece. Por ejemplo, Ricardo Conde, muchas gracias por compartir sus percepciones. Él nos comenta: en tiempos de crisis como esta es inevitable preguntarse cómo será la sociedad futuro una vez que comencemos a ver la luz al final del túnel. Es también un ejercicio saludable intentar proyectar cómo creemos con que organizamos nuestra vida común. Gracias, Ricardo. Carolina dice: así es, pienso que quizá les da miedo innovar y ver que hay más deportes. Ahí lo que evidente y es que apostarles pues está desperdiciando tanto talento. Eso es una acotación específica a la intervención de la profe Ivette sobre la lectura de los clubes deportivos en Bogotá. Muy buenas noches, gracias al doctor Alex que me invitó a la reunión. Yo como egresado de la UNAD en Administración de Empresas y me muevo en el mundo del deporte como coach, todo lo que les estoy escribiendo son pensamientos que he tenido durante todo este tiempo, viendo las soledades internas
espirituales y morales de los alumnos o de las personas que atienden al deporte, su inestabilidad emocional, lo convierten a uno no como un indicador de ejercicio, sino como un acompañante, que esa debe ser la manera en la cual nos dirijamos a los deportistas, como guiadores y como ir caminando al lado de ellos. En los tiempos de crisis, la sociedad del futuro, lo más importante es poder llegar a definirla, es abrirse a la imaginación de cada uno, para que así todos esos valores se vuelvan una relación futuro, que se pueda hacer, que sea distinto y que sea creado y creativo. Gracias, Ricardo, por tu intervención. Me parece que está muy de la mano con lo que estamos discutiendo acá. Un poco, dijéramos que antes, yo siento como algo en la atmósfera, y es que antes de pensar en procesos de innovación o antes de pensar en lo que está pasando afuera, me parece que es como un llamado de atención a un repensarnos hacia adentro, a la manera como estamos siendo constituidos como profesionales del deporte. Y yo creo que en parte uno de esos escenarios es, digamos, el currículum, ¿no? El currículum de formación. Y por otra parte están los contextos laborales que terminan de perfilar, dijéramos, nuestras intervenciones en los contextos socioculturales. ¿Qué tantas capacidades tenemos para leer la realidad que nos está aconteciendo? ¿Cómo estamos formados y cómo estamos siendo llevados para eso? Es un poco como lo que yo estoy intentando como amarrar en ese sentido. Entonces, ante esa perspectiva, quizá, no sé, profe Andrea, si podamos también empezar a articular una conversación con la profe Bea y con el profe Rafael respecto a esta dimensión que estamos planteando acá, a esta constitución de la profesión. No es tanto pensar en la tecnología, no es tanto pensar en el COVID, no es tanto pensar en la situación laboral, sino es un repensar, una mirada interna de la profesión, hacia dónde estamos yendo, cómo están siendo formados nuestros profesionales. No sé si tú quieras, profe Ibed o el profe Rafael, intervenir y también un poco referirnos a esta intervención de Ricardo. Bueno, pues sí, yo digamos que a mí me emociona escuchar, porque yo creo que aquí hay varias cosas que necesitamos reflexionar, pero lo que está en la base de nuestras reflexiones a lo mejor hasta ahora también ha estado marcado pues por nuestro pensamiento bastante moderno, a veces premoderno, muy positivista, a veces muy de blanco y negro, entonces o es fútbol o no es nada, o es un deporte tradicional o yo no puedo ver otras posibilidades, porque nos sentimos absorbidos también por un mercado y por un contexto social que también nos determina y especialmente, digamos, unos medios de comunicación y una propaganda pues que solo le da lugar a ciertas prácticas, ¿no? Entonces yo creo que lo que Ricardo nos está diciendo, como abrirse a la imaginación, pues es el primer lugar. Dice Jorge Wackenberg que la imaginación y ese surgimiento de una nueva idea, que no es de ninguna manera un bombillo que se enciende, sino es el resultado de un trabajo, sino es el resultado de una reflexión constante. Yo hacía una reflexión a mis estudiantes en la Universidad Pedagógica. Yo les decía, oigan, pero es que ningún deporte se lo inventa un físico. Y entonces un estudiante me dijo, no tienes toda la razón. Me puse a buscar y efectivamente miren que en España, por ejemplo, una cantidad importante de nuevos deportes han surgido en la clase de educación física, ¿sí? Han surgido en un ejercicio didáctico derivado de un currículo que permite estas exploraciones, ¿sí? Que le da cabida a nuevas prácticas, que no se circunscribe, digamos, a esa división tradicional del deporte o de las actividades que ya están establecidas, sino que abre una ventanita para que otras cosas pasen, y creo que el asunto puede comenzar por allí, ¿sí? Morán decía el principio hologramático. ¿Y qué es eso? Una pequeña parte del efecto mariposa que nos hablan las nuevas paradigmas, ¿cierto? Un aleteo de la mariposa en este rincón puede cambiar el mundo a partir de todas esas acciones sistémicas que están relacionadas. Entonces yo creo que primero sí hay que rescatar la imaginación, pero después de que yo tengo esa buena idea me tengo que hacer cargo de ella. Yo digo, los estudiantes del pregrado
Nuestras universidades están llenas de proyectos increíbles, de buenas ideas que estudiantes dejaron abandonadas. Se equivocan si piensan que la universidad los va a sacar de allá y les va a dar vida. El proyecto de grado se lo lleva al estudiante y es él el que tiene que hacerse cargo de su idea, lucharla, en medio de esta situación económica en la que vivimos, ¿sí? El Ultimate no llegó como ya lo conocemos, ¿sí? Empezó con gente lanzándose el disco en la playa, en el campo, etcétera, y hoy miren en qué se convirtió, ¿sí? El touchball, no sé, o sea, estos deportes han iniciado con alguien que se hace cargo de una idea y que empieza, y en un momento esa idea ya no le pertenece porque le pertenece a todos, a otro grupo de personas que se hacen cargo, ¿sí? Entonces yo creo que lo primero sí es arriesgarnos, como decía por acá, creo que alguien decía, creo que fue una chica, perdón, a ver, Ricardo, William, bueno, alguien decía que nos da miedo. Entonces, una vez que ya tengo la idea, pues tengo que hacerme cargo, tengo que empezar a trabajarla, y en la gestión ustedes son mucho más conocedores que yo, pues una idea hay que organizarla, hay que, de una idea se desprende nuevo conocimiento que hay que organizar, porque si no, no pasa nada, ¿cierto? Hay que gestionar, hay que dar recursos, hay que mirar de dónde sale, y ahí es donde empieza, creo yo, ya de manera más organizada el asunto de la gestión, ¿no? Primero gestionar mi idea y luego gestionar cómo la llevo a otros y cómo la voy a conocer y cómo le abro paso. No sé, ahí ya digo, pero pues creo que lo primero que tenemos que remover es ese lugar desde donde nosotros nos hemos vinculado con nuestra profesión, desde unos pensamientos hegemónicos que solo permiten ciertas cosas, ¿sí? Ciertas prácticas y ciertos movimientos, y no le damos paso a otras múltiples posibilidades. Sí, profe, yo creo que tocas muchos puntos muy interesantes y que además suponen un reto para nuestros estudiantes y para todas las personas que nos están escuchando en el deporte. A veces nos hemos acostumbrado que el deporte es de una manera y no necesariamente lo hemos definido, y nos hemos casado tal vez con una definición tan profundamente que no nos hemos dado cuenta que hay múltiples definiciones, y que ahí sí, como tú dijiste, no hay blanco y negro, sino hay una gama de colores muy importante y que tal vez no hemos terminado de explotar en el mejor de los sentidos esta variedad que tenemos en el deporte, y eso finalmente supone un reto muy importante para los estudiantes, y que yo aquí a veces yo siento que todo esto que estamos hablando es como se asemeja mucho a la investigación, y nosotros en el deporte hemos estado a veces muy renuentes con el tema de la investigación y no hemos sido como tan cercanos y tan amigos a ello, porque pareciera muy lejano y pareciera que no compete en el mundo deportivo, pero finalmente todo este proceso que estás hablando, desde tener una idea hasta ejecutarla y poder cambiar y transformar vidas de las personas, de la comunidad, pues eso es un proceso investigativo y es un proceso que nos compete profundamente al área del deporte desde todas sus dimensiones y todo su espectro. No sé, profe Rafael, si nos quieres complementar esta reflexión. Escuchando con atención lo que decía la profe, y tiene toda la razón. Sí, desde el aula, desde todo el hacer pedagógico, resultan cosas bien interesantes. Pero mire que mi experiencia en la formación, en la educación, he encontrado que es necesario, puede sonar muy fuerte, necesario tener una formación, una transmisión de saberes, pero de contexto o con contexto. Porque si bien esa ilusión y ese trabajo que se hace en el aula, en las universidades, es bien importante, cuando llegan a la realidad, el contexto es totalmente diferente. Entonces, como que quedamos cortos como profesionales, y es ahí donde el esfuerzo de nosotros los profesionales, profesores, formadores, debemos contextualizar el conocimiento en la realidad de un país, en la realidad de un modelo económico, en la realidad de unas condiciones sociales. Entonces, habría que articular con mucha fuerza, porque yo lo veo en las prácticas
prácticas profesionales, que sale el muchacho y, como dice la profesora, se crean en el aula proyectos interesantes, pero sale y el contexto lo presiona, lo apabulla, no lo deja pensar, y necesitamos entonces que ese muchacho conozca el contexto, tenga unos indicios del contexto en que se va a mover bastante fuertes para que él demuestre ese conocimiento, ese liderazgo y ese cambio que queremos dentro de las estructuras deportivas. También creo que es necesario que el modelo que tenemos sea más eficiente en cuanto a lo que hacía referencia la profesora de los clubes y este tipo de organizaciones, hacer más control, inspección y vigilancia a quien le corresponde, porque todo mundo quiere hacerlo bien, pero lo hace de acuerdo a sus intereses, a su contexto, y no está entendiendo que esto es una dimensión de orden nacional para hacer los cambios estructurales que necesitas desde lo educativo y desde lo operativo, o cómo funciona el sistema. Profe, habías tocado un tema clave frente a ese gran reto que tienen las universidades, y es poder permear el muro que divide la universidad de la sociedad, de la comunidad, de lo que es la Colombia real, y que nosotros a veces en la UNAD hablamos como la Colombia profunda, y aquí nosotros digamos que tenemos una ventaja, y es que nuestros estudiantes están en cada una de esas comunidades, en cada uno de los sitios de Colombia, de esa Colombia profunda, y que nos permite tal vez estar un poco más cerca de la comunidad, pero en definitiva eso es un reto que tienen las universidades y que a veces nos ha costado un poco poder separarnos o quitarnos más bien esa barrera entre lo que hacemos dentro de los muros, y que eso efectivamente llegue a la comunidad. En este momento quisiera darle la palabra a Carolina y posteriormente a Alexandra, que son dos estudiantes de nuestro programa que están pidiendo la palabra. Les voy a solicitar que por favor empecemos a ser un poco más sucintos en las intervenciones para que podamos escucharnos a todos. Listo, entonces Caro, por favor, activa tu micrófono, activa tu cámara y te escuchamos. Bienvenida. Buenas noches. Te escuchamos, Caro. Bueno, no voy a prender la cámara. Estaba un poquito desordenadita. Bueno, yo me pego a lo que dice la profe Ivette y el profe Rafael. En mi idea, a lo que dice la profe Ivette. Y no es que, digamos, uno tenga algo en contra del fútbol. O sea, porque yo, no sé, me quedo con lo que dice ella. O sea, me quedo a mí a la mano, pues. De que no es que nosotros no queramos el fútbol, pero es que ya, digamos que ese tema nosotros ya como que ya no lo sabemos, todo el día nos lo repite y no le están dando espacio a otros deportes. Doy un ejemplo que hoy me sentí un poco mal, porque bueno, hoy es, como ustedes lo saben, todos lo sabemos, es el Día Olímpico, y teníamos una conferencia con la campeona de 48 kilogramos de Argentina, en la categoría de 48 kilogramos, Paula Pareto, no sé si la han escuchado, en judo. Y dijimos como, bueno, vamos a conectarnos todos a ver. Y solamente, o sea, a nivel mundial, solamente se conectaron 55 personas. Entonces yo decía como, qué dolor que esté pasando esto cuando son, o sea, es una potencia, el judo es una potencia. O sea, independientemente que sea lo que yo practique, que yo amo mi deporte en realidad y amo otro tipo de deportes que en verdad me gustan, pero que pasen este tipo de cosas, yo digo, bueno, algo está pasando, porque le están inyectando más dinero a otros y patrocinio a otro tipo de cosas, cuando debería ser todo como un conjunto bonito, de que todos somos una familia, somos deportistas, somos atletas, y que le estén prestando más atención a otros. No es que no se la presten o que se la dejen de prestar, pero que seamos equitativos. Y con respecto a lo que decía el profe Rafael, bueno, los dos, en el aula de clases a nosotros nos decían, bueno, las clases no eran, digamos, sino fútbol, básquetbol y voleibol, de pronto. Entonces los equipos y los intercursos que hacían era fútbol. Del caso de las niñas que no nos gustaba el fútbol o el básquet porque somos bajitas, bueno, X deporte. Pero siempre nos inculcaron fue eso. Entonces eso se llama realidades compartidas.
nosotros nos enseñaron eso y quedamos con ese chip de que si no era fútbol no éramos nada. Entonces los que nos intentamos abrir por otro camino y que le dimos resultados, digamos, al departamento porque se los dimos, nos decían como, no, fútbol o ciclismo, digamos, en el caso de Boyacá. Y yo les decía, y una de las cosas era que yo quería hacer por lo menos educación física, y yo dije, no, bueno, vamos a meternos por otro camino porque ya hay muchísimos edufísicos, dejémoslos a ellos quieticos y metámonos nosotros por otro lado a ver qué podemos hacer para abrirle campo a otros deportes, porque somos muchísimos deportes que estamos en realidad aislados, y hablo desde el punto de las artes como tal, marciales. Todas me gustan, a todas les tengo mucho aprecio porque siempre he estado desde pequeña en las artes marciales, y nos aíslan, nos hacen a un ladito, somos el grupito de allá, de que nunca nos ponen atención. Y lo que decía la profe Ivette, o sea, somos todos, no somos solamente unos, sino que somos varios, y tenemos que ser un conjunto, vivir y ser atletas en armonía. Creo que me quedo corta en lo que estoy diciendo, pero es para darle espacio a mi compañera Alexandra, profe Andrea. Gracias, Caro. Y yo quiero aquí, con mucho respeto, de verdad, yo me he puesto a analizar últimamente, teniendo en cuenta que se paró un poco como todo el calendario deportivo y demás, la programación que tenemos en canales nacionales fines de semana son partidos de la Selección Colombia, empatados, ganados algunos, pero tal vez esto dentro de la reflexión cabe en el sentido en que de verdad no tenemos otra cosa, otros deportes, otras expectativas, otras maneras de presentar el deporte que únicamente la Selección Colombia en sus épocas, en sus mejores épocas tal vez. Aquí es una reflexión que tal vez la podemos dejar para después. Sí, espera, así es porque inclusive muestran los partidos de la Selección Colombia de hombres, que ni siquiera tocan a las mujeres por ahí. O sea, son muchas cosas. Vamos a dar paso a Alexandra para que nos comentes tu apreciación y tus opiniones frente a al tema que estamos tocando. Muchas gracias, profe Andrea. Mi nombre es Alexandra Liévano, estudiante de gestión deportiva de la ciudad de Bogotá. Bueno, en mi experiencia, pues mi sentir con el profe Rafael y la profesora Ivette es que yo administro un club deportivo junto con mi esposo ya hace 14 años, ¿sí? Es un club de taekwondo, ¿sí? Y esta situación, y yo lo dije en una reunión anterior, y es que este momento, esta situación es una oportunidad, ¿sí? Es una oportunidad para el deporte, ¿sí? Y justamente cuando se presentó todo este cambio, primero hay muchos clubes deportivos aquí en Bogotá que simplemente pararon sus actividades, ¿sí? Que estaban en un proceso de formación, y llegó esto a golpearnos y quietos, totalmente quietos, porque no supieron gestionar sus conocimientos por medio de las herramientas digitales, ¿sí? Como fue un choque que nadie esperábamos, pues simplemente pararon sus procesos de formación, y siento yo que faltó ahí. Ya en este momento, como vemos que esto va para largo, muchos de esos clubes están renaciendo, ¿sí? Desde mi experiencia personal, yo les cuento que nosotros nos hemos visto en la necesidad de hacer una innovación organizacional desde el ser, desde nuestro club, para nosotros poder trascender esta nueva situación a nuestro deporte, ¿sí? Una innovación organizacional que es repensarnos en nuestros procesos de formación y en nuestro plan de estudios de nuestro club, ¿sí? Que está en cabeza de líderes transformadores, que estamos en la disposición de llevar el deporte a otro nivel en estos momentos donde no podemos tener unas instalaciones,
¿sí? Donde no estamos vendiendo unas instalaciones bonitas, donde no estamos vendiendo un servicio cara a cara con nuestros clientes, sino que tenemos que también repensar e identificar unos principios y unos valores por medio de un marketing digital que vaya para la familia, ¿sí? Pensando en un bienestar físico, ¿sí? En un bienestar mental que cambia y ha cambiado en estos tiempos donde todos los niños y mayoría de los adultos estamos en nuestras casas. Entonces, digamos que mi invitación es a ver estos tiempos como una oportunidad para generar deporte a otro nivel, ¿sí? Por medio de una innovación organizacional, primero para poderlo después trascender, porque lo decía el profe Rafael, y digamos que en medio de la legislación deportiva pues tenemos que comenzar a hacer cambios. Digamos que ya los clubes, y les cuento, ya estamos transformando nuestros estatutos para la forma digital, ya repensamos muchas cosas y nos dimos cuenta de otras. Entonces sí es comenzar a cambiar desde el ser para poder llevar el deporte a otro nivel. Muchísimas gracias. Alexandra, muchísimas gracias por tu intervención. Estamos muy contentos que nuestros estudiantes tengan ese tipo de intervenciones muy ricas en contenido, muy ricas en apreciación, muy ricas en experiencia. Yo creo que los profesores invitados no nos dejan mentir. Bueno, ya pues debido al tiempo, ya estamos un poquito ya, pues quedan casi 5 minutos, menos de 5 minutos. Nos gustaría de pronto, habían otras preguntas por ahí en el tintero, hay una pregunta de Euclides sobre la relación, el sistema o todo este tema de los juegos electrónicos, los deportes electrónicos. Me parece que sobre eso hay cosas que se pueden discutir a futuro, podría ser el tema de un futuro podcast. El profesor Alexander está adelantando una serie de gestiones para integrar al programa en este asunto de lo electrónico, los juegos electrónicos. Creo que sobre eso se van a mencionar noticias a futuro. Andrés. Bueno. Y justamente el profesor Alexander quiere hacer un comentario como de conclusión, de cierre, antes de despedirnos de todos ustedes. Entonces, profesor Alexander, te doy la palabra. Bueno, muchachos, a todos, maestros, estimados alumnos y compañeros, colegas del deporte, muchísimas gracias por asistir a estos espacios. Son de suma importancia para seguir construyendo y deconstruyendo el deporte. Desde todas las partes de cómo se mire el deporte, nosotros los actores del mismo tenemos esa responsabilidad. A nuestros muchachos generar la conciencia, darles gracias. La parte eSports, ya aquí es una cuñita, ya esos profes tienen una información, empieza preinscripción para que puedan hacer parte del torneo interuniversitario. El primero lo estamos liderando desde la UNAD. Van a haber unos cupitos limitados, pero ya pueden hacer su preinscripción para el torneo de eSports, el tema que estaba abriendo Andrés. A la maestra Ivette Correa Olarte, a darle un abrazo gigante, agradecerle profundamente por su participación. A nuestro maestro, el jugador de casa, maestro Rafael Bajonero, muchísimas gracias. A nuestros dos presentadores, parte del Dream Team de nuestros profesores del programa. Un abrazo muy grande, cada vez más consolidado el espacio. No me queda más que desearles un feliz futuro desde la transformación del deporte, que esas expectativas que se analizan y que quedan hoy se materialicen y que queden sembradas en los estudiantes para que ellos puedan conllevar con responsabilidad lo que se necesite para seguir engrandeciendo el sector del deporte en Colombia y en el mundo. Un abrazo grande para todos, ustedes hagan el cierre. Un abrazo grande, profe Ivette, un abrazo grande, profe Rafael, mil gracias. Bueno, muchísimas gracias por la intervención, profe. Antes de cerrar, pues ya se nos acabó el tiempo lastimosamente. Una cuñita para el jueves. Recuerden, todos y todas están invitados cordialmente al evento que vamos a tener sobre ciclismo, diálogos de ciudad en bici. Vamos a tener una representación internacional y nacional también. Vamos a pensar sobre política pública en ciclismo urbano. Está organizado por el SEAT Fusagasugá y el programa de gestión deportiva. Entonces, invitados, profe, de pronto que nos ayudes también a transmitir ese mensaje en la universidad, en la pedagógica y bueno, en sus contextos específicos laborales. Entonces, muchísimas gracias. Señora, a todos.
Muchísimas gracias, los esperamos el jueves en este evento que va a ser maravilloso, no solo desde la academia, sino también para la comunidad, para Fusagasugá, para nuestros estudiantes, a nuestros 2 invitados. Muchísimas gracias por compartir con nosotros todo su conocimiento y toda su buena voluntad, y que definitivamente la voluntad de todos es mejorar el deporte, mejorar nuestra comunidad y mejorar conjuntamente. A nuestros estudiantes, 1000 gracias por participar. Recuerden que la universidad es eso, es más allá de las clases, son estos espacios, y nos vemos dentro de 15 días. Que estén muy, muy bien y que tengan muy buena noche. Chao.